mexicanos es reconocida en todo el mundo por su originalidad. Nuestra cultura está formada por un bagaje megacultural que a lo largo de los siglos nos ha representado con nuestras danzas, música, artesanías, patrimonio cultural de todo tipo y de haber recibido la llegada de diversas culturas de todos los puntos cardinales del planeta. En nuestro programa Ancestros reconoceremos a personas de la sociedad mexicana con el fin de apreciar y respetar la particularidad e individualidad que tenemos para reconocer a los demás, ya que el ser mexicano va más allá del haber nacido en México. Implica reconocer nuestra verdadera identidad y fortalecer lazos fraternales en cada uno de nosotros, honrando a nuestros ancestros y conociendo nuestra historia familiar. Bienvenidos a su programa Ancestros. En esta ocasión, como habíamos comentado, vamos a hablar del genealogista Alfredo Ignacio Peña y Pérez Plazola. Tiene 35 años de experiencia como diseñador gráfico y 34 como genealogista. Se recibió como diseñador gráfico de Platt College de San Diego en 1992. En el 2007 inicia la agencia Ancestros Investigaciones Genealógicas, trazando familias, diseñando pósters con árboles genealógicos y buscando la documentación de familias. En el 2012 inicia el grupo Martel como diseñador gráfico independiente, realizando todo tipo de diseños. Ha colaborado con varios periódicos en California como San Diego Good News, Penny Saver, Ahora Now y El Informador. Se ha desempeñado como director de producción y asistente del director y ha tenido una gran variedad de responsabilidades: tipógrafo, diseñador gráfico, reportero, fotógrafo, columnista, caricaturista editorial, articulista, diseñador editorial y publicitario, además de relaciones públicas, promociones durante eventos comunitarios, así como la supervisión personal. Fue consultor en genealogía mexicana para el Centro de Historia Familiar en San Diego del 2009 al 2011, miembro de la Asociación de Genealogistas Profesionales de Estados Unidos, APG por sus siglas en inglés, del 2007 al 2011, miembro de la Sociedad Hispana de Investigación Ancestral y de Historia, SHHAR por sus siglas en inglés, del 2004 al presente. Miembro de la Cámara de Comercio Hispana del Condado de San Diego de 1996 al 2008. Miembro de Empresarios de la Bahía Sur de 1995 a 1996. En el 2006 escribió algunos artículos sobre genealogía para la publicación del grupo SHHAR. Publicó varios artículos sobre genealogía para páginas privadas de las familias Corona, Godoy, Michel y Uribe entre el 2003 y el 2012. En el 2009 fue escogido junto con otros genealogistas para trabajar temporalmente como consultores para Ancestry.com y en el 2015 publicó el libro Genealogía de la familia Michel, aportación en la lucha cristera en defensa de la fe por parte de sus miembros y otras familias de Jalisco. Este año se publicará su segundo libro, México entre dos guerras, genealogía e historia de familias involucradas en la Revolución Mexicana y la Primera Guerra Mundial. Ha recibido reconocimiento por su trabajo como diseñador y genealogista por parte de varias agrupaciones, tanto por aportaciones sobre información de familias mexicanas como por conferencias sobre familias de Jalisco. Para el Centro de Historia Familiar de San Diego, dio una plática al personal para orientarlos sobre la mejor manera de ayudar a sus clientes hispanos con las fuentes que puedan consultar por sus investigaciones. Para la Sociedad Genealógica de Chula Vista, California, dio 3 conferencias sobre la relación familiar poco conocida de algunos conquistadores y sus descendientes. Para la Sociedad Genealógica de San Diego, California, dio la presentación sobre familias norteamericanas descendientes de familias mexicanas. Alfredo es hijo de José Alfredo Peña Corona y Emma Pérez Plazola. Por ambos lados es descendiente de los Flores de la Torre con el conquistador licenciado Diego Pérez de la Torre y los Michel, que son de las familias fundadoras de Guadalajara con el conquistador Juan Michel y su hermano Cristóbal Ordóñez. También
Por ambas familias le llega el señor Villaseñor, que son descendientes del capitán Juan de Villaseñor y Orozco, fundador de Morelia, hoy antigua Valladolid, hoy Morelia, Michoacán. Así como también es descendiente de los fundadores de Zacatecas, por la esposa de don Juan de Villaseñor, Catarina Cervantes de Lara. Su genealogía se remonta a Carlomagno, pasando por el Cid Campeador, Rodrigo Díaz de Vivar, el rey Alfonso X el Sabio, entre otros. Bienvenido, Alfredo, con nosotros a este programa Ancestros. Gracias. ¿Qué nos puedes contar de tu primer libro, de Los Michel? A mí me pareció muy interesante todas las aportaciones que hiciste. Pues de Los Michel, lo curioso fue que muchos de los personajes que estuvieron involucrados eran descendientes de los Michel, entonces por eso el título, originalmente era otro título, pero por consejo del ya fallecido don Francisco Javier de Castaños y Cañedo, se puso mejor genealogía de la familia Michel. Y pues ese libro cubre el parentesco entre los cristeros, que también tenían parientes dentro de los que estaban con el gobierno. Entonces pues cubre todos los personajes en ambos lados, que sin querer se estaban combatiendo entre ellos y muchas veces sin saber que eran parientes. Sí, ¿y qué piensas tú de eso de que en México tengamos tan poco conocimiento de nuestras familias, de cómo es posible que como tú dices, luchaban entre ellos mismos por no tener conocimiento de la identidad, ¿verdad?, de nuestro árbol genealógico? Pues sí, lamentablemente con muchas familias no se estuvo transmitiendo la genealogía o las historias, y pues es lo que me he topado con mucha gente que a veces ni siquiera se sabía los nombres de sus abuelos, pero bueno, pues si los papás estaban lo suficiente mayores para acordarse de dónde nacieron o los nombres de sus papás, pues se facilitaba un poco para encontrar más atrás. Pero lo que sí me di cuenta fue que muchos jovencitos, y la mayoría eran mujeres, son los que mostraban interés por su genealogía. No sé exactamente a qué se deba eso, pero eso es lo que me estuve dando cuenta pues desde el año 2000, que fue cuando yo empecé a más o menos ayudarle a otras personas a encontrar su genealogía. La mayoría eran jovencitos y eran mujeres. Es importante saber de dónde viene uno. ¿Y este segundo libro cuándo va a salir? Y de qué, más o menos que nos platiques de qué se trata. Pues espero que ya antes de diciembre. Se va a llamar México entre dos guerras. Genealogía e historia de las familias involucradas en la Revolución Mexicana y la Primera Guerra Mundial. Sí, es que curiosamente esas dos guerras pues prácticamente van de la mano, y es algo que desconocemos porque en la escuela no nos lo contaron así. Con eso de que la historia oficial solamente se enfoca en sus propios intereses, se brincan muchas cosas, y poco a poco en los últimos años ha estado saliendo todo lo relativo al telegrama Zimmerman, y últimamente han empezado a destapar un poquito de que pues Madero no era exactamente el candidato ideal para ser presidente, y el escándalo, y ahora que está de moda la película del baile de los 41, esa es otra cosa que casi no se mencionaba antes. Y pero esas dos guerras, esa es otra parte que se brincaron, que casi iban de la mano, y las dos casi se iniciaron al mismo tiempo
que la Primera Guerra Mundial es hasta 1914, pero ya desde 1910, 1909 ya habían espías alemanes y estadounidenses e ingleses en México, ya empezando a mover sus fichas para la Primera Guerra Mundial. Y pues ahí también otra vez varios de los involucrados estaban emparentados entre sí, y algunos de ellos otra vez eran Michel o emparentados con los Michel. ¿Y los Michel, qué nos puedes hablar de esa familia? Pues los Michel llegan con la conquista, con Juan Michel, y se dice que también venía su papá, Diego de San Martín. Pero de Diego de San Martín no hay gran cosa, no se sabe mucho. Hay una fecha errónea que dice que murió en 1530, cosa que es imposible porque después de eso fue cuando nació Cristóbal Ordóñez, el hermano de Juan Michel. Pero bueno, llega Juan Michel y se le menciona varias veces en las crónicas que escribió don Ángel Matías López de la Mota Padilla en su crónica sobre la Nueva Galicia, y también se le menciona brevemente en la narrativa de Bernal Díaz del Castillo. Y creo que si no me equivoco también hay otro libro que también menciona algo, ahorita no me acuerdo del autor, pero es de los contemporáneos del siglo XVI, XVII. Y pues los Michel, pues Juan no tuvo hijos varones, y se iba a perder el apellido, y él ya se le había otorgado el escudo de armas. Entonces yo creo que precisamente por eso, pensando en que se iba a perder el apellido, su hermano Cristóbal le puso el Michel a sus hijos y se convirtió en un apellido compuesto como Michel Ordóñez, y así quedó el apellido durante casi 300 años. Ya para finales del siglo XIX, como si todos se hubieran puesto de acuerdo, todos se quitaron el Ordóñez y se quedaron con el puro Michel. Y ya viendo los registros de finales del siglo XVIII en adelante, ya nadie es Michel Ordóñez, todos son nada más Michel. Y pues se repartieron por todo el país. Hemos encontrado ramas en Estados Unidos, México. Hay otras ramas de Centroamérica o Sudamérica que no se han podido conectar, pero llevan el Michel. Entonces ahí está. Ahí habría que ver cómo está eso. Cómo es que se fueron ramas para allá. Pero todos los que están en México, todos, absolutamente todos, son de la misma familia, excepto la familia del locutor que ya falleció, León Michel. Esa familia no es pariente de todos los demás, porque ellos sí son Michel franceses, 100%. Y en el libro el primer libro que saqué en noviembre del 2015, incluí el acta de nacimiento de León Michel, precisamente para que se viera que ahí dice claramente que llegaron de Francia. Su papá y su abuelo se mencionan ahí como franceses 100%. Entonces ahí no hay manera de conectarse con ellos. Posiblemente por allá en el siglo XIV o XV se junta la rama Michel francesa con la española, pero no hay pruebas de eso, no tenemos manera de ver si realmente es así o no. Pero los que están en México y que todos son parientes entre sí son españoles, descendientes de Cristóbal, no de Juan, porque esa es otra confusión que hay, de que como Cristóbal tuvo un hijo Juan, piensan que el que recibió el escudo y el que era el conquistador era el hijo de Cristóbal, y no es ese, es
Juan, el hermano de Cristóbal, el que recibió el escudo. Pues ese todavía lo tiene la editorial en Estados Unidos. No he llegado a un acuerdo con la editorial que encontré en Guadalajara para que lo publiquen allá. Entonces, por el momento solamente está con la editorial Lulú en Estados Unidos, y posiblemente regrese a estar otra vez en Amazon y en Barnes & Noble. Posiblemente, todavía no he visto bien eso. Pero sí estamos viendo de que se publique en México para facilitarle a otras personas. ¿Y el segundo libro se va a publicar allá también con Editorial Lulú? Yo creo que también va a ser en los dos lugares, sí. Pues a mí me parece muy interesante el trabajo que tú haces específicamente porque pues lo que he leído, pues lo que he encontrado de tus investigaciones, me parece que eres una persona que quiere rescatar esos valores de genealogías de nuestras familias, de nuestros ancestros, de los que han formado México. Y como tú dices que tristemente ni siquiera los abuelos no tenemos a veces conocimiento de nuestros propios abuelos y lo importante que es hacer este trabajo. Entonces para mí por eso era muy importante invitarte a participar con nosotros en Ancestros, porque es honrar tu trabajo como investigador, como historiador, como parte fundamental también de este cambio que también necesita México a través del reconocimiento de nuestra identidad. Y creo que personas como tú pues merecen ser reconocidas en México y pues también en Estados Unidos, que también trabajas allá, ¿verdad? Estás allá en Estados Unidos. Bueno, estás entre México y Estados Unidos, pero que los mexicanos o que los familiares, porque yo me encontré y por eso me encontré también tu trabajo, porque también tengo una línea Michel y se me hace muy bonito tu investigación. Me dio mucho, pues me emocionó todo cómo platicas de las personas y te felicito mucho por tu trabajo. Pues estamos en el proceso también tenemos ya varias investigaciones programadas a futuro, y una de ellas es que me ha interesado mucho, es la manera como también en Guadalajara la arquitectura está muy involucrada con la genealogía, y cómo muchos de sus habitantes estaban emparentados entre sí, y parece ser que no todos sabían, pero buscándole un poco más para atrás se puede ver que todas esas familias estaban conectadas, o por lo menos compartían parientes. Y bueno, pues estamos viendo a ver si podemos combinar la historia de la ciudad de Guadalajara, su arquitectura y la genealogía de sus habitantes, principalmente los que habitaban esas casas, que son muy interesantes. La gran mayoría de ese material pues lo ha expuesto el arquitecto Fernando Brizuela, y bueno, pues vamos a ver qué se puede hacer. Muy bien, Alfredo, pues te agradecemos mucho tu participación, y yo te invito a que sigas colaborando con nosotros en Ancestros por tus investigaciones, y próximamente les tendremos una sorpresa también con trabajos tuyos. Pues me dio mucho gusto saludarte. Muchas gracias. Gracias, igualmente, me dio mucho gusto verte. Pues mucho gusto, hasta luego. Gracias a todos por acompañarnos. En próximas emisiones vamos a hablar acerca de unas historias interesantes de la vida de Zaragoza. Y Ania y yo también tenemos otras cosas interesantes que compartirles. Gracias, hasta luego. Esas manos que sostienen son los ancestros. Esas huellas que el tiempo guardó son los ancestros.
escritos en la historia.